milagro de la vida está con nosotros. Dios sigue acordándose de sus hijos. Es un día maravilloso para darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha entregado. Mucha gente ya ha partido, pero nosotros seguimos con vida por la gracia, por la misericordia de Dios. Es un día maravilloso. Es un día en donde usted, como le digo constantemente, usted no está allí sintonizando este programa, sintonizando esta emisora Bellavista Estéreo en los 103.6 en la FM en el dial y en los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y TikTok. Usted no está ahí por casualidad, fue que usted hoy Dios lo escogió para que usted escuchara la palabra que Él hoy ha enviado para su pueblo. Bendiciones para todos. Los saluda su pastor y amigo Marco Tulio Brujefuentes, adscrito al Ministerio Internacional al que vive y reina, pastoreado por el siervo de Dios Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo, a quienes les enviamos un saludo en esta hora. Saludo también para mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, para mis hijos Grey Paola, Marco David, Shirley y Brian, en el nombre de Jesús. Saludos a todos los miembros de la congregación Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina. Saludos a todo el cuerpo pastoral que nos escucha en esta hora en diferentes partes del mundo. Gloria a Dios por todos aquellos hermanos de otros países que nos sintonizan todos los días del programa Voz del que clama en el desierto. Bendiciones para todos. Vamos a estar orando en esta hora para colocar en manos de Dios Todopoderoso este espacio, un espacio de Dios, para Dios, guiado por Él, dirigido por Él, en el nombre de Jesús. Yo lo invito a usted a que cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Señor y vamos a estar orando. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, Dios te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Jehová de los ejércitos, bendecimos el nombre del poderoso y glorioso Hijo amado Jesucristo, tu unigénito. Bendecimos también el nombre del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros en cabina y también con ustedes en donde estén. Padre, en esta hora, Dios mío, nos colocamos este programa en tus manos, Dios, para que seas tú hablando a tu pueblo, Dios mío, la palabra que tú entregaste para tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que tomes control de nosotros y que tomes control, Dios mío, de todas estas personas que están sintonizando esta emisora en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que están viendo este programa, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de ellos, Dios. Dios, mira sus necesidades, Señor. Mira cuántas personas hay enfermas, Padre, en el nombre de Jesús, que están esperando, Dios mío, sanidad en ti, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú solo eres su esperanza. Tú eres la única alternativa que ya les queda, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, cuánta necesidad hay entre tu pueblo. Mira, Dios mío, cuántos hermanos afectados, Dios mío, por falta de empleo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora, Dios mío, que le abras puertas, Dios, en el nombre de Jesús, para que tus hijos, Dios, reciban, Dios mío, tu bendición a través de un empleo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios, cuántas personas en tristeza, en melancolía, en angustia, Padre, que necesitan un refrigerio para su alma, Padre, en el nombre de Jesús. Mira cuántos matrimonios, Dios, están en dificultades, Padre, en el nombre de Jesús, porque el enemigo ha metido sus garras, Padre, allí en ellos, Señor, pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú te vas a mover, Dios, y vas a sanar muchos matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, la juventud, Dios mío, cuántas personas en drogadicción, en alcoholismo, en prostitución, en homosexualismo, en lesbianismo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora tócalos, Dios, en el nombre de Jesús. Empieza, Espíritu Santo de Dios, a ministrar entre este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, Señor, que intervengas la economía de tus hijos, Dios mío, y sane, Dios mío, la economía, Padre, en el nombre de Jesús. Abre, Dios, tu buen tesoro en el cielo y provee para tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Coloca, Dios, pan en su mesa, Padre, en el nombre de Jesús.
Tu paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos en esta hora, Dios mío, también por Israel, tu pueblo amado, tu pueblo escogido, Dios, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre Israel, sobre Jerusalén, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, también misericordia, Dios mío, para esos pueblos, Dios mío, que se levantan contra Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Que se haga, Señor, tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios mío, que tu amor los alcanzará también, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, y despiértala, Padre, a aquellos que estén dormidos, Padre, en el nombre de Jesús, que están distraídos, Padre, despiértalos en el nombre de Jesús. Haz tu voluntad, Dios mío, haz tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te glorificamos a ti, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Dios mío. Tú eres el único digno de adoración, de alabanza, de exaltación, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora, Dios mío, que te muevas entre tu pueblo. Tócalos, Dios. Tócalos de acuerdo a su necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Te amamos, Dios, te amamos, Dios, te amamos, Padre, te amamos, Hijo, te amamos, Espíritu Santo. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia, Dios. Sé que estás aquí y sé que estás con cada uno en la casa, en el sitio en donde estén en esta hora, Dios mío, sintonizando este programa, voz del que claman en el desierto. Sé que estás ahí, Espíritu Santo. Aprovecha ahora la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, y empieza a adorarle, empieza a decirle lo que tú sientes, lo que hay en tu corazón hacia Él, lo que tú necesitas de Él. Comprométete con Dios. Necesitamos comprometernos con Dios, hacer de Él nuestra necesidad principal, que Él sea nuestra principal necesidad, sea Dios, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, para que Él fluya en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo ahora. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, y por lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora todo espíritu de distracción, todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla, la palabra, en el nombre de Jesús. Declaramos al enemigo ciego, sordo y mudo y alejado de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos de una vez a la palabra y vamos a estar hablando un tema sobre un atributo de Dios, y de pronto es un tema de que muy poco, estoy seguro que muy poco se está predicando en los altares hoy en día. Es un tema que cuando se predica mucha gente empieza a arrugar la cara. Vamos a hablar de santidad. Vamos a hablar de santidad. Sé que es un tema que a muchos les disgusta, pero yo no estoy aquí para distraer a ninguno. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Lo que Dios ponga en mí, lo predico, y lo predico sin miedo, porque es Dios el que envía el mensaje. Entonces vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 11, dice así la palabra del Señor.
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y vamos ahora al libro de Isaías, en el capítulo 6, libro de Isaías, capítulo 6, y voy a leer del versículo 1 hasta el 8. Dice así, capítulo 6 de Isaías, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. La santidad es uno de los atributos de Dios. Hablar de los atributos de Dios suele ser algo bastante delicado. Porque Pablo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 11 versículos 34 y 35, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, no es fácil porque somos seres finitos, o sea que tenemos un fin. Somos seres finitos tratando con un Dios infinito. Somos seres finitos tratando con un Dios infinito. Los atributos de Dios son aquellas características que hacen a Dios distinto a todo lo creado, incluyendo a los humanos. Lo voy a repetir. Los atributos de Dios son aquellas características que hacen a Dios distinto a todo lo creado, incluyendo a los humanos. Cuando Dios crea al hombre, dice que crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Conforme a su semejanza, es semejante a Dios, pero no es igual a Dios. Por lo tanto, no somos dioses, ni somos pequeños dioses. Somos hechura de Dios, hechos conforme a su semejanza, a imagen de Él, pero no igual a Dios. Eso hay que tenerlo claro, porque de pronto se escuchan de que somos pequeños dioses y no lo somos. Los atributos de Dios se han clasificado en 2 grupos. Los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. O sea, los transferibles y los no transferibles por parte de Dios al ser humano. ¿Cuáles son los atributos incomunicables o intransferibles? Son aquellos
que no pueden ser transferidos a alguna criatura. ¿Como cuáles? Como su eternidad, como la omnipresencia, como la omnisciencia y la omnipotencia, etcétera. ¿Por qué? Usted se imagina, póngase a pensar, si Dios le comunica o le transfiere al hombre, en este momento, al hombre pecador, pecaminoso, le transfiere su omnipresencia. ¿Usted se imagina un hombre ya dañado por el pecado, que puede estar en todas partes a la vez? Sería algo terrible. O ese hombre dañado por el pecado, al que Dios le hubiera transferido la eternidad, que el hombre no muriera, con ese corazón dañado. ¿Usted se imagina lo que haría un hombre lleno de pecado, lleno de maldad, al que se le hubiera dado para vivir eternamente, que el hombre no muriera? ¿O usted se imagina un hombre lleno de pecado al que Dios le hubiera transferido su omnipotencia, o sea, que pudiera hacer todo, tuviera el poder para hacer todo? ¿Usted se imagina qué estuviera pasando en la humanidad en este momento con un hombre que tuviera todas estas atributos que Dios le hubiera transferido? Por esas razones, esos son unos atributos incomunicables o intransferibles de parte de Dios hacia el hombre. No lo va Dios a entregar. Pero también hay otros atributos que son los comunicables o atributos transferibles, que son aquellos que Dios comparte, algunos de ellos, con nosotros. ¿Cómo qué? Como su amor, como la fidelidad, como la misericordia, y como la santidad, entre otros. Dios es pues un ser inmortal, inalterable, incomparable, inigualable, perfecto, inescrutable, insondable. Y entre todos estos atributos está el atributo de la santidad, que se puede decir que es el más grande entre todos, porque es lo que hace que Él esté separado de toda corrupción moral y hostil hacia ella. Ahora, humanamente, nos gustan algunos atributos más que otros. Y este de la santidad es un atributo que no es muy popular entre el pueblo. No nos gusta que nos hablen, o no nos gusta escuchar los atributos de su justicia, de su poder. No nos gusta que nos hablen de la ira de Dios, porque Dios se aira. Y en los últimos tiempos va a haber una ira de Dios. Pero sí nos gusta que nos hablen de su amor, de su bondad, de su misericordia. Queremos escuchar siempre mensajes de aliento, mensajes positivos, cero estrés. Pero aquellos mensajes donde tenemos que tomar decisiones drásticas, tales como el de la santidad, con todo lo que demanda la santidad, entonces posiblemente no se sienta mucha gente animado a escuchar ese mensaje. De pronto se sube el predicador al altar y dice: voy a hablar de santidad, y el ambiente cambia. Cambian los rostros. Ahí va un codazo. Te lo dije. Mejor nos hubiéramos quedado en la casa. Nos hubiéramos ido para la playa. Nos hubiéramos quedado viendo películas. Va a hablar de santidad. El santo va a hablar de santidad. No es el santo, es
el predicador no es el santo de arriba mandó un mensaje de santidad para su pueblo, y cuando Dios mandó un mensaje para su pueblo es porque el pueblo lo necesita. Porque Él nos ve tal cual como nosotros somos. Porque ni nosotros mismos nos vemos tal cual como somos. Entonces Dios envió un mensaje para el pueblo de santidad, pero muchos pueblos no le agrada el mensaje porque ya se acostumbraron a que les prediquen lo que ellos quieren oír. Se acostumbran a que hay que estarle sobando la cabecita, de que hay que pasarle la mano con aceitico, de que hay que estarlo sobando, de que hay que estarle de pronto hasta alcahueteando muchas situaciones dentro de la misma iglesia. Y empiezan a criticar esos mensajes, y empiezan a criticar y a cuestionar esos tipos de predicadores que hablan de santidad. Un mensaje viejo. Ya eso no es el mensaje que se debe dar. Eso era en los tiempos de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos. Pero ese es el mismo mensaje que predicó Jesús. Y es el mismo mensaje que se debe estar predicando hoy, arrepentidos y convertidos, porque esta historia se está acabando. Estamos a las puertas de la venida de Jesús por la iglesia. Y a esto de la santidad, debemos prestarle mucha atención, porque el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Puedes tener los años que quieras tener en la iglesia, 20, 30, 40 años, pero si no tienes santidad, no cumples con el requisito de la santidad, no verás al Señor. Así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. De modo que no se vayan a poner a enviarme mensajes, porque si usted quiere darle un mensaje, póngase a orar y dígaselo al mismo Dios. ¿Por qué escribiste eso? ¿Por qué dijiste que sin santidad nadie verá al Señor? Reclámeselo a Él. Pero eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y esto a lo que muchos no le quieren poner atención, Dios le está diciendo en esta mañana: póngale atención, porque sin santidad nadie me verá. En el capítulo 6 de Isaías, del verso 1 al 9, y lo vamos a leer nuevamente. Vamos a leerlo nuevamente, porque es bien importante lo que nos dice este pasaje bíblico. Dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Vemos allí en este pasaje que Isaías tiene una triple visión. La visión del profeta, la primera visión es la visión del profeta de la gloria de Dios. La segunda visión que tiene Isaías es la visión de su propia condición. Y la tercera visión es
de lo que sería su misión. Tiene 3 visiones allí. Dentro de esa visión hay 3 visiones. O 3 partes, como ustedes la quieran llamar. Y la primera es la visión de la gloria de Dios. La segunda es la visión de la condición en que se encontraba. Y la tercera es la visión de el trabajo o de la misión que él tenía que iniciar por orden de Dios. Entonces, cuando estamos realmente ante la presencia del Santo, 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 esta sola presencia nos confronta y entonces nos damos cuenta de que no somos tan santos como nos creíamos, como nos vemos realmente. Entonces allí vemos cuando la presencia de Dios, del Santo, 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 del 3 veces Santo, está delante de nosotros, entonces nosotros vamos a ver realmente cuál es nuestra condición, nuestro estado. Y así fue como Isaías se da cuenta de la condición en que está y la expresa delante de Dios, la reconoce delante de Dios. Isaías dice, ante la presencia de Dios, dice, soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y viviendo entre un pueblo inmundo, mis ojos han visto a Dios. Eso está en el versículo 5. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Usted se imagina qué hablaría Isaías? ¿Qué hablaban en ese pueblo que él mismo dice que soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo con labios inmundos? ¿Usted se imagina de qué hablarían? ¿Cuáles eran las conversaciones de Isaías? ¿Cuáles eran las conversaciones de ese pueblo? Amén. Eran conversaciones que no edificaban, no edificantes. Y eran conversaciones inmundas. O sea que era algo terrible. Pero cuando ve la presencia de Dios, queda totalmente desnudo tal cual como era. Porque una cosa es que usted aparente ser algo que no es delante de los pastores, delante de sus amigos, delante de su familia incluso. Y otra cosa es estar delante de Dios, que nos ve totalmente desnudos tal cual como somos. Pero cuando reconocemos nuestra condición delante del Todopoderoso, como la reconoció el profeta Isaías, él pasará un carbón encendido. Así como Isaías declaró, mis labios son labios inmundos, entonces le pasaron un carbón encendido por sus labios. Así también Dios pasará un carbón encendido por donde tenga la necesidad de pasarlo para purificarnos de acuerdo a nuestro grado de condición. El oro se refina bajo el fuego y las vasijas de barro, para que tengan consistencia, son pasadas por el horno también para que se adquiera consistencia. Él necesita, o más que él, no, usted y nosotros necesitamos reconocer nuestra condición, porque cada quien sabe cuál es su condición. Tenemos que reconocerla delante de Dios, delante de su presencia, para que cuando usted muestre su condición y el arrepentimiento verdadero, entonces Dios pase ese carbón encendido por donde tenga que pasarlo. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Todos pecamos todos los días. Y quien diga que no peca es mentiroso. Pecamos todos los días. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye a cada instante en que cometemos un pecado. Él nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento
nos lleva a la confesión, nos lleva a pedir perdón a Dios. Y Dios nos perdona. Pero no podemos caer en que Dios, hoy adulteré, el espíritu me redarguye, entonces le pido perdón a Dios y mañana vuelvo a lo mismo. Vuelvo a adulterar, vuelvo a pedirle perdón. No, porque ya esto se convierte en un juego. Y Dios no puede ser burlado. Usted se arrepintió de un pecado y su propósito es no volver a caer en el mismo pecado. Es posible que al otro día peques, pero de otra cosa. Pero nuevamente hay que ir delante de Dios a pedir perdón. Ahora, van a llegar tentaciones. Van a llegar. A cada instante, en estos momentos, hay tentaciones nuevas. Pero Dios nos dice que oremos para que no caigamos en tentación. No caigamos en la tentación. La tentación no es el pecado. El pecado es caer en la tentación que te lleva al pecado. Amén. Jesús fue tentado. Por el mismo Satanás fue tentado. Pero Jesús resistió la tentación con la palabra. Y miren ustedes, que entre más escales en el Evangelio, entre más escales, las tentaciones van a ser más fuertes. Fíjese usted que con Jesús, el Hijo de Dios, estando ya que está en la cúspide ministerial, quien se le presenta para tentarlo, es el mismo Satanás. Ya que a medida que vas creciendo, los niveles de tentación también van subiendo. Pero ahí es donde tú necesitas más oración, más comunicación con Dios, más intimidad con Dios, más búsqueda de Dios. No es decir, yo quiero su presencia, pero nada más voy el domingo a la iglesia. Yo quiero presencia del Espíritu Santo, que Dios me use. Pero el único día que lees la palabra es el domingo, cuando en la iglesia dicen abran la Biblia en tal libro. ¿Queremos presencia de Dios? Hay que buscarla. El anhelo no puede ser de labios, de corazón. Dios nos está pidiendo en esta mañana santidad. Y para ser santos hay que estar al lado del Santo de Israel. Como Él es santo y yo estoy en contacto permanente con Él, de lo que Él tiene se me transfiere a mí, de lo transferible. Por eso hay un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Dice otro dicho que el que con lobos anda, aullar aprende. Pero si yo estoy en permanente contacto con Dios, con el Santo, esa santidad la voy a tener yo también, la voy a adquirir, porque eso se me va a pegar, se me va a impregnar a mí también. Amén. Entonces es importante con quién andamos. Andemos con el Dios 3 veces santo. Una visión de la gloria de Dios, oyendo que Él es 3 veces santo, no puede dejar a un hombre o una mujer igual. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, tienes que ser transformado. Tienes que cambiar. No puedes seguir siendo igual,
porque Dios lo que toca lo transforma. Miren el caso de Saulo de Tarso. Tiene un encuentro con Dios. Dios lo tumba. De donde iba lo tumbó. Lo dejó ciego. Lo llevaron para Damasco. Y en ese encuentro con Dios, Saulo de Tarso fue transformado en el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores en la historia bíblica y de los más grandes escritores del Nuevo Testamento. Fue transformado. Moisés tuvo un encuentro con Dios en medio de una zarza que ardía. Y Moisés aparece después en la Biblia totalmente transformado. Fueron dos procesos diferentes. El de Pablo fue rápido y el de Moisés más de 40 años. Después de leer el verso 5 del capítulo 6 de Isaías, nos podemos dar cuenta que Isaías conocía de Dios. Pero aún conociendo a Dios, Isaías andaba en pecado. Isaías andaba hablando quién sabe qué cosas. Isaías sabía que si un hombre veía a Dios, iba a morir. Isaías lo sabía. Éxodo 33:20. Vamos a ver qué dice Éxodo 33:20. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Éxodo 33:20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, esto lo sabía Isaías. Cuando Isaías ve, oye, eso que está allí, esa presencia, oye, ese es Dios. Esa presencia de Dios me va a matar, porque yo soy un hombre inmundo. No puede un hombre ver la presencia de Dios, la cara de Dios y vivir. O sea, eso nos demuestra que Isaías sí conocía de Dios. Sí conocía de Dios. No era ignorante acerca de Dios. Y esa es la condición de mucha gente en la iglesia. Mucha gente en la iglesia que conoce de Dios, conoce los mandamientos de Dios, lo que Dios prescribe, lo que Dios manda, conoce sus estatutos, pero siguen como si no lo conocieran. Siguen en el medio del pecado, en medio del chisme, en medio de la murmuración, en medio de la criticadera, en medio de muchas cosas. No cumpliendo la palabra. Pero están ahí dentro de la iglesia. Es la misma condición de Isaías. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Isaías. En Éxodo capítulo 33, también hay una conversación referente a esto entre Dios y Moisés. Éxodo 33 del versículo 17 al 23. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conocía a Moisés. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Mas dijo,
Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. La misericordia de Dios. Será misericordioso con el que Él quiera. Y a Moisés, que anduvo con Él, no le permitió tampoco ver el rostro de Dios. Ser misericordioso con quien Él quiere tener misericordia, eso es potestativo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, busquemos la presencia de Dios. Busquémosla. Moisés tuvo un trato directo con el Señor. Su proceso fue largo. Y Dios lo fue limpiando. Dios lo fue cambiando, lo fue transformando. Moisés, cuando salió de Egipto, salió huyendo porque había asesinado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y del final de la historia de Moisés lo vemos que Dios lo transforma en el hombre más manso de que habla la Biblia. La invitación es a que busquemos la presencia de Dios. Busquemos al 3 veces santo. Reconozcamos delante de Él nuestra condición, aunque Él ya la conoce, porque Él nos ve realmente como somos. Reconozcámosla delante de Él, porque siempre pensamos que somos menos malos de lo que realmente somos. Y somos malos, dice la palabra de Dios. La palabra lo dice, que somos malos. Alguien le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Bueno es mi Padre que está en los cielos. Ni Él mismo, siendo santo, se consideró bueno. Y dijo, santo es mi Padre que está en los cielos. Y otra parte de la Biblia dice, si vosotros siendo malos, así lo dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces no se incomode. No se incomode, porque es que a partir de que el pecado llegó a la humanidad, nos hicimos malos. Por eso necesitamos continuamente estar en la presencia de Dios para que Dios empiece a transformarnos a nosotros. Y ahí nos incluimos todos, absolutamente todos. Somos malos. Y necesitamos del Dios santo, 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 para transformarnos, para que nos transforme, para que nos guíe, para que nos vaya elevando de nivel, guiados por Él, para poder llegar al nivel de la estatura de Cristo. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de la santidad de Dios, pronto vamos a descubrir con qué clase de personas compartimos nuestro entorno. Porque este es el atributo que menos gusta de que se hable. Y la razón es porque Dios, a través de este tipo de mensajes, a través de ese atributo de Dios, nos confronta con nuestros pecados e iniquidades. La santidad es lo que separa a Dios de todo lo creado. Por eso es proclamado de esta manera
Santo, santo, santo. Necesitamos volvernos a Dios a través de su Hijo amado Jesús. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Estamos viendo muchas cosas y Dios nos permite ver las cosas, de cómo se va desviando y cómo se han ido desviando muchas situaciones. No vamos a hablar de eso. Debemos saber que Dios aborrece todo tipo de pecados en nuestra vida. Todo tipo de pecados. La Biblia no nos habla nunca nos habla la Biblia de un escalafón de pecados. Nunca nos ha hablado de escalafón, nos habla de pecados a un mismo nivel. Porque el hombre se ha ideado cosas para tratar de disuadir, pero no es otra cosa que para engañar a la gente. Y es así como inventaron un escalafón como las mentiras piadosas, las mentiras rosaditas, la mentira misericordiosa. Mano, mentira es mentira. Y la mentira dice en la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Así lo dice la palabra. Los ladrones, todas esas cosas, ustedes conocen. ¿Para quiénes va a estar cerrado el reino de los cielos? Nosotros tenemos que revisarnos, confrontar con la palabra, mirar cuáles son las personas que cometen cierto tipo de conducta que están descritas en la Biblia y mirar si nosotros de pronto estamos allí entre una de esas conductas que dice que con ese tipo de accionar no puedes entrar al reino de los cielos. Todavía es tiempo. Estamos a tiempo todavía. El arca no se ha cerrado todavía, pero está pronto a cerrarse. Porque no sabemos en qué momento puede venir el Señor por su iglesia. Y es mejor que nos vayamos con el Señor a tener que esperar el repechaje final. Porque se vendrán cosas muy difíciles, horrorosas. ¿En dónde está eso? Lea la Biblia. Dios aborrece todo tipo de pecado en nuestras vidas. Un ejemplo de ver cuán serio es la santidad lo vamos a encontrar en la Biblia, y es cuando Dios expulsa a Satanás del cielo. Satanás había perdido la santidad, la perdió, ya estaba en rebeldía. Quería darle un golpe de estado a Dios en el propio cielo. Pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabía. Y como no puede haber nada inmundo en el reino de los cielos, Dios expulsa o expulsó a Satanás del cielo y fue arrojado de allí. No puede haber nada en el cielo que no sea santo. Y esto de la santidad es algo serio. Y es así como también Dios expulsa a Adán y a Eva del mismo paraíso, del jardín del Edén. Los expulsa. ¿A causa de qué? Del pecado, a causa de la desobediencia. Y Adán y Eva salieron a esconderse en una cueva.
Hermano, escóndase donde se esconda, Dios te va a ver. Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Pero no era porque Dios no sabía, era a ver qué iba a contestar Adán. Y fueron a causa del pecado expulsados del jardín del Edén, del mismo paraíso. Entonces, con todo esto, Él no admite ningún pecado en su presencia. Cuando hay pecado, Dios se aleja de donde hay pecado. Dios se aleja de donde hay pecado. De todo sitio en donde haya pecado, Dios se aleja. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, hay un mandato de Dios que dice, sed santo como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. La santidad de Dios debe quemar toda impureza en nuestras vidas. Orémosle a Dios. Reconozcamos delante de Él nuestra condición, nuestro pecado. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro pecado es notorio, se hace notorio. Dios sabe cuál es mi condición. Dios sabe cuál es tu condición, pero Él quiere que tú reconozcas y que yo reconozca mi condición delante de Él y le pidamos perdón y hacer un compromiso serio delante de Dios de vivir en santidad. Este ha sido el mensaje que Dios dio hoy para su pueblo. Damos la gloria al Dios tres veces santo por este mensaje de santidad. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar para que sea Dios tomando el control de nuestros corazones, para que esta palabra haga el efecto que Dios ya programó en cada uno de nosotros. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por toda esta cantidad de pueblo, Dios mío, que tú reuniste hoy para escuchar tu palabra. Fue tu voluntad, Señor. Gracias. Señor, que esta palabra sea esculpida en los corazones de cada persona que oyó este programa, Señor, y también en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, en esta hora que te glorifiques en cada uno de ellos, Señor. Que tu presencia, Dios mío, sea notoria en cada uno de ellos, Señor. Para que ellos delante de ti puedan verse tal cual como son, reconozcan su condición y adquieran de ti el perdón, Señor, y ellos hagan el propósito de vivir una vida en santidad en estos tiempos finales, Señor. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de este pueblo y que extiendas, Señor, tu mano y que pases un carbón encendido por donde tengas que pasarlo en cada uno de mis hermanos y también en mí, Señor, en el nombre de Jesús.